la voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros el doctor Fernando Sánchez Nájera, coordinador de la Unidad de Especialidad Médica para la Atención y Prevención de las Adicciones en Gómez Palacio. Con el doctor estaremos platicando sobre el consumo de cristal, que puede generar un aumento en los suicidios. En algunos casos, el desenlace de esta adicción es un trastorno psicótico, una crisis psicótica que luego pudiera afectar a quien la padece y, por supuesto, a las familias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, preocupados por el consumo del cristal y preocupados porque también la edad de consumo inicia muy temprano, es decir, se le han restado años a la edad en las que se inician los consumos. Hemos estado platicando con diferentes autoridades y con diferentes instituciones que manejan el tema de adicciones, y pues hay esta sensación de estar ante un peligro inminente de una droga adictiva, muy, muy adictiva, una drogadura, que puede generar estas crisis psicóticas y desencadenar en un suicidio. Sí, buenos días, Marcela, Juan. Efectivamente, ya lo ha dicho usted. El problema de la metanfetamina o cristal, que cada vez se ha venido incrementando, pudiéramos decir que en la región lagunera en los últimos 5 años se ha venido incrementando año tras año, pues definitivamente es una droga muy potente que estimula los centros cerebrales de los neurotransmisores más importantes, como la dopamina, noradrenalina, serotonina, y hace que la persona viva un estado artificial, placentero, y por esto la invitación al consumo. Posteriormente, cuando ya tiene un tiempo prudente de estarla usando, digamos 3 meses, 4 meses, 6 o más tiempo, pues va minando los centros emocionales de los que estamos hablando, y en el momento de la abstinencia, si al principio no la pasaba tan mal la persona, se sentía, escuchamos comentarios, la dejo de tomar y me siento bien. Sí, pero ya después de cierto tiempo vienen crisis de angustia, de desespero. La persona ya casi no prueba alimentos y la necesidad de dormir se reduce, digamos, a un promedio de 4 o 5 horas, y en ocasiones con despertares frecuentes, y a la mañana siguiente pues con una sensación de no haber descansado suficientemente. Ese es un síndrome de abstinencia. Efectivamente. Y en estos contextos, si la persona empieza ya a tener, aparte de ese síndrome de abstinencia corporal, problemas de tipo mental, porque es una sustancia que afecta de manera muy importante, así está ya descrita en sus estudios, afecta de una manera importante la personalidad. La persona va a experimentar síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, un desespero muy importante, una sensación de impulso de tipo paranoide que es muy riesgoso, que lo puede llevar a agredir a otra persona, pues con tal de conseguir la sustancia, o bien ante problemas mínimos de tipo familiar, un reclamo, un mandato, algo que ocurra con la familia a través de los hermanos o los padres. La persona usuaria de esta sustancia se comporta de manera muy agresiva, puede destruir las cosas de la casa o agredir a algún miembro de la familia. Y agredirlo de manera importante, no tan solo un golpe, puede agredirlo, pues, por ejemplo, con un arma blanca. Igualmente, a esta persona se le llega impulsos autoagresivos ante la sensación de ansiedad, que es muy fuerte, es una crisis de ansiedad, pero también porque suelen aparecer alucinaciones auditivas de voces que le ordenan hacerse daño, y esto también como una paranoia. Como una paranoia, tal y cual, en una fase aguda, porque estamos hablando de una abstinencia, y esto lo puede llevar a un impulso autoagresivo, y por esto es que comentamos que esta sustancia y otras drogas, pero en particular esta, porque es muy fuerte esta sustancia, tiene que ver en muchos de los factores causales del suicidio. Nos hace mucha falta investigación para saber de las personas que se suicidan, que generalmente son los más jóvenes, menores de 35 años, investigar su historia,
su historia clínica para saber cuáles fueron los factores que lo llevaron al suicidio. Pero una persona que se suicida, pero que es consumidor, porque una persona que se suicida y no es consumidor seguramente tiene otros antecedentes y otras situaciones emocionales distintas, porque no todos los suicidios se dan en medio de un quiebre psicótico. Por supuesto. Entre las causas principales del suicidio tenemos los problemas familiares. Luego, como segundo factor causal, las desilusiones amorosas. Posteriormente, tenemos la depresión. Y posteriormente el consumo de alcohol y drogas. Entonces está entre las principales. Y de esas personas, pues, por ejemplo, en el caso de la depresión y ansiedad, ¿cuántas de las personas con problemas familiares, con problemas de desilusión amorosa, pues están en un estado también de sintomatología depresiva o ansiosa? O cohabitan los Ándele. factores, ¿no? O sea, porque una persona, por ejemplo, con una adicción importante seguramente tiene problemas familiares, ¿no? Sí, y una sí, persona con una adicción también seguramente su relación de pareja es sumamente inestable. Por supuesto, entonces podemos ver cómo se involucra. Entonces sí sería muy interesante que no se nos... Porque en las estadísticas así lo mencionan, pero que digan, bueno, aquí por ejemplo en la región lagunera de Coahuila llevamos 20, 30, 40 casos de suicidio. Bueno, vamos a investigar de esos cuáles corresponden a depresión, cuáles a... No se hace ese hace. protocolo como de antecedentes para dejarlo asentado y luego tener programas preventivos más asertivos. Efectivamente hace falta eso para poder dedicar a acciones, ¿verdad? Políticas públicas que nos lleven a una prevención más efectiva de este fenómeno. Ajá. ¿Qué es un quiebre psicótico, doctor? Es un estado agudo de alteración de las funciones mentales superiores. En este momento, pues no podemos hablar de, por ejemplo, de la concentración, de la memoria. No, más bien un estado agudo de desasosiego, de alteraciones del pensamiento tipo idea delirante. Está la persona alejada de la realidad. Siente que le persiguen, que le quieren hacer daño, o bien que existen pensamientos o voces que le ordenan hacerse daño o hacer cosas en su medio que se desenvuelve. ¿Cómo atienden ustedes este tipo de adicciones? Bueno, ahí en el Centro CAPA, el Centro de Asistencia y Prevención de Adicciones, tenemos un equipo pues muy completo, ¿verdad? Capacitado para la prevención, pero de vez en vez nos llegan jóvenes con algún problema de adicción fuerte, como lo que ya estamos mencionando, y en esos casos, cuando ya este problema se presentó, generalmente llegan con estados de insomnio, de ansiedad o de lo que venimos mencionando, crisis de alucinaciones, de ideas de tipo paranoide, y entonces es cuando en estos casos me lo pasan a mí y que yo soy allí el médico psiquiatra. Lo está viendo trabajo social, lo está viendo medicina general, lo está viendo psicología, pero cuando presenta síntomas de tipo de ansiedad, angustia, depresión o ideas paranoicas o alucinaciones, entonces ya pasa conmigo y lo que hacemos, lo que yo hago es medicarlo. Le mandamos un ansiolítico, un medicamento antipsicótico, un medicamento estabilizador de la impulsividad, tipo carbazepina, valproato, por ejemplo, y con esto modulamos la angustia y modulamos los pensamientos negativos de tipo paranoico. ¿Y qué pasa si esa persona combina la droga que le ocasionó eso con todos estos medicamentos controlados? No, por supuesto que una de las indicaciones que le damos al paciente, al usuario y al familiar es que no se puede combinar, que si se combinan estas sustancias, pues entonces se puede intoxicar y se anula el efecto. De vez en vez tenemos ese problema y sí lamentablemente lo combinan. Ahora, ¿cuáles son los programas de prevención que ustedes tienen? Son programas muy, muy importantes. Mire, realizamos un estudio que le llamamos tamizaje. Vamos a las poblaciones, principalmente las escolares, pero pueden ser en empresas también, instituciones como el IMSS, el ISSSTE, y
bueno, en particular en las empresas y en las escuelas, aplicamos esta prueba de POSIT que detecta distintos niveles de funcionamiento personal, el familiar, el social, si ha estado cerca del consumo de sustancias en la familia o en la sociedad donde se mueve. También el nivel de posibles relaciones sociales, agresiones con compañeros, o sea, bullying, por ejemplo. Bueno, todo este tipo de influencias, si alguna vez ha probado alguna sustancia o si ya la está probando, y una vez que se cuantifica esos reactivos, vemos cuáles de estos niños, podemos decir que una escuela con 300 alumnos nos salen en riesgo aproximadamente, en riesgo mediano, aproximadamente 100, 150 alumnos, y a estos alumnos se les dan charlas, pláticas de sensibilización para prevenir, y de esos 200 alumnos nos pueden surgir un promedio de 30 alumnos, a los cuales a esos ya se les va a dar una terapia más directa y para prevenir el consumo. Los que ya lo están usando, estos sí ya son usuarios, y a ellos se les dan una serie de 8 sesiones, aparte de la sensibilización, también con los padres, sensibilización con los padres, y a los jóvenes terapias de cada 8 días, pues para desensibilizar y motivar al joven a evitar el consumo de sustancias. ¿Cuántas personas participan en esto, doctor? Porque entonces tiene que ser un ejército. Ah, sí, no nos la acabamos. Somos 7 y contando los pasantes, pues son otros 7. Pero si usted es el único médico psiquiatra, o sea, ¿quién atiende a los chicos que ya vienen en situaciones difíciles? Pues nada más yo. Claro que es insuficiente, pero pues hacemos todo el esfuerzo. ¿Qué presupuesto manejan ustedes? Económicamente no lo sé. Dependemos de la Secretaría de Salud. La cuota no se cobra, no hay cuota de recuperación. Sí debo de aclarar algo. Anteriormente yo estaba en el CISAME, Centro Integral de Salud Mental. Uh-huh. Y allí sí estaba, yo era el psiquiatra de allí, y ahí sí estaba totalmente rebasado. Mi consulta estaba derivada hasta 1 año o poco más, en muchos de los casos, sobre todo en pacientes crónicos. Los veía cada año. Y luego, por situaciones de... Que es un absurdo, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo que es verdaderamente bizarro. O sea, ¿cómo va a ser posible? 1 año, una cita. Sí, pues es que nada más estaba yo. Híjole, doctor. Y luego me pasaron al Centro de Asistencia y Prevención de Adicciones por situaciones administrativas y laborales, y allí es más bien preventivo. Ahí no es a pacientes como depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Y por eso es que más o menos sí nos podemos... Pero ¿cómo miden la efectividad de la prevención? La medimos a través de la sensibilización que se hace a los alumnos y... ¿Cómo se mide la sensibilización? Hay un montón de escuelas. Definitivamente método científico no lo tenemos. Ya. Uh-huh. Hay un montón de escuelas, pero principalmente trabajamos con un promedio de 12 escuelas. Bien. Y las estamos visitando cada año. Bien. Doctor, pues bueno, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, y yo creo que a todos nos toca hacer algo en función de la prevención de las adicciones y fortalecer los núcleos familiares, estar atentos de los hijos. Tal vez sería la labor más primaria que nosotros pudiéramos hacer como familia, ¿no? Muy bien. Pues le agradecemos mucho, doctor, su presencia con nosotros y bueno, estaremos atentos a lo que ustedes hacen. Gracias. Muchas gracias, Marcela, Juan. Doctor Fernando Sánchez Nájera, coordinador de la Unidad de Especialidad Médica para la Atención y Prevención de las Adicciones en Gómez Palacio.